presenta WowMX.tv. Hola amigos, muy buenos días, tardes, noches, dependiendo la hora en que nos estén viendo en este programa. Les quiero dar la bienvenida una semana más a La Disidencia. Los saludo con mucho gusto. Soy Luis Berman, para quienes no me conozcan. Y pues este programa es un programa de opinión política, de lo que sucede en el país. Esto es muy importante decirlo porque no informamos, es un programa de opinión, de crítica, desde nuestro muy particular punto de vista. Así que la intención es que ustedes se formen su propio criterio una vez hayan visto el programa. Así que eso es de lo que va para quienes no lo hayan visto. Quienes ya son parte de la familia, de la comunidad de La Disidencia, muchísimas gracias por vernos nuevamente una semana más. Y quiero empezar dando las gracias y saludando a nuestra casa Wow TV, así como los canales que retransmiten este programa, que son RIT TV, allá con el Troll, y Alterno 180. Muchísimas gracias a toda la comunidad que viene desde allá. Y les recuerdo, esto es bien importante también, que dejen su suscripción, su like, es importantísimo para que se mueva el algoritmo de YouTube y llegue este programa a más gente. De la misma forma que también pueden compartir este programa por medio de sus redes sociales. Así que muchísimas gracias a toda la gente que ya lo ha hecho, y los que no, pues los invitamos, por favor, a que nos apoyen en ese sentido. Otra forma de apoyar son estos donativos que existen tanto en las plataformas de RIT TV como Alterno 180 como Wow TV, en donde viene un apartado donde pueden hacer ustedes un donativo. Me parece que es de 50 pesos, es el mínimo, y de ahí en adelante creo que el límite son 15,000 pesos, una cosa así. Entonces, cualquiera que sea el donativo que ustedes nos quieran hacer es muy importante, y si no, con el simple hecho de su like y su suscripción es muy bien recibido. El hecho de dejar el like, como ya les he comentado en veces anteriores, es que hace que esto se mueva, que el algoritmo se mueva y que llegue a más gente. Así que, por favor, si no nos pueden apoyar con un donativo económicamente, con el like, de verdad nos hacen un gran paro. Quiero saludar a todas las redes que también de alguna forma conforman esta comunidad, como es la parrilla de nuestro buen brother Poncho Vidales, la otra opinión de Ricardo Alemán, las 500 noches de Amado Avendaño, el Rapidín con Tere Vale, la otra opinión de Ricardo Alemán, Atypical TV, por supuesto, con Carlos Alarraqui, Soy Comunicólogo con Hugo Soy Comunicólogo, y por supuesto mis plataformas, Luis Berman, Alterno 180, todas las demás redes que también ya forman parte de la gente que comparte estos contenidos, como es las redes de Ángel Verdugo, Redes en Acción, Revista Panal, Chumel Torres, Alberto Peláez, en fin, toda esa gente que de alguna forma ya formamos esta comunidad. Muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarnos y compartir nuestro programa. En fin, bueno, entrando ya en materia, resulta que hoy vamos a tratar unos temas bastante interesantes. Hoy, como ustedes saben, es 1 de septiembre del año 2022, y este programa se graba, ustedes lo van a ver en jueves, pero este programa lo estamos haciendo el día miércoles 1 de septiembre. Esto quiere decir que hoy es el informe de gobierno, el cuarto informe de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, mejor conocido en los bajos mundos como el viejo Wango.
Y bueno, vamos a estar platicando al respecto. ¿Qué es lo que vamos a estar escuchando durante el informe de gobierno? Recordemos que es su cuarto informe de manera, pues, protocolaria, digamos, u oficial, pero ya en términos generales, yo creo que este es como el 12º, 13º que se avienta, porque ya saben que hace informe hasta porque vuela la mosca, ¿no? Entonces, en este cuarto informe de gobierno llegamos ya a 4 años de que llegó Andrés Manuel López Obrador a la presidencia. ¿Cuáles han sido los avances, si es que los ha habido? ¿Cuáles son los retrocesos? ¿Qué es lo que tiene como percepción la gente? Por ahí tenemos una encuesta bastante interesante que ya estaremos compartiendo con todos ustedes y estaremos discutiendo al respecto. Por otro lado, en el segundo bloque estaremos hablando de que hay nuevas cabezas en las cámaras, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Resulta que en la Cámara de Diputados queda Santiago Krill al frente y en la Cámara de Senadores, después de dimes y diretes y que sí, que no, y votaron hasta 3 veces, queda Alejandro Armenta, morenista, al frente del Senado. Pero ¿qué hay? ¿Qué hay detrás de todo esto? Recordemos que Armenta es muy cercano a Ricardo Monreal. Recordemos que Ricardo Monreal de alguna manera se ha caracterizado, digamos, a últimas fechas por ser esta disidencia, llamémoslo de alguna forma, desde adentro de Morena. Habrá plan con maña. ¿Qué hay detrás de todo este movimiento? ¿A quién le beneficia? ¿De qué manera beneficia o perjudica? Ya estaremos platicando al respecto. Y por último, el tercer bloque. Resulta que en términos de violencia, y a propósito del informe de gobierno, en términos de violencia, este mes, agosto, que acaba de terminar, de 2022, resulta que es el mes más violento en lo que va del año, con 2,304 homicidios. Entonces, esto evidentemente no lo van a mencionar en el informe, no lo va a mencionar López Obrador, y al mismo tiempo estaremos ahí como echándole un ojo a todos los demás temas que, por supuesto, no va a mencionar López Obrador durante su informe de gobierno. Así que bueno, esos son los temas y vamos a entrarle con todo para lo que, como cada semana, le doy la bienvenida a mi hermano y amigo Octavio Catalán, quien co-conduce este programa conmigo, que por cierto anda malito todavía, pero con todo el ánimo, con toda la actitud, como luchador de la AAA, entrando con su rola. Pues es que me siento en el Felipe Ángeles, brother, como luchador. ¿Qué ¿Cómo pasó, mi estás, mi hermano? hermano? Pues sí, la audiencia ya se dio cuenta esta semana en Cena de Grillos que ando malito de mi garganta, pero responsablemente me fui a hacer una prueba COVID y solo es un gripón. Así En una de es. esas hasta esta gripa estacional, ¿cómo se llama? Influenza, Influenza. pero de eso no Pero ya te pasamos. escuchas mejor Sí, que el mar. ya. Me veo como siempre, ¿no? Radiante. Es correcto. Eso, oye, brother, pues ya escuché los temas que traemos y fíjate que, pues ya es como el analista de casa, ya es de cajón, ya es un disidente más y así le gusta hacer porque creo que hasta en su partido es el disidente número 1. ¿Cómo estás, mi querido Aminadab? Hola, buenos días. Bienvenido, mi nada. Hola, ¿cómo estás, Luis? Hola, Octavio. La verdad es que pues hay que disentir porque el problema es que aquí hay mucha conformidad en todo, ¿no? Ahorita como vamos a ver, parece que la realidad es una cosa y lo que la gente está de acuerdo es otra y eso es algo que tenemos que reflexionarlo mucho porque pues no es posible. Qué bueno. Oye, ¿te compraste micrófono ya para estas cosas? Lo que pasa es que no estaba bien ajustado, pero creo que vamos a funcionar mejor, pero aquí a la orden, ya sabes. ¿Te ajustaste el micrófono entonces? No, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Muy bien, muy bien. Nada. Te escuchas fuerte y claro, entonces. Excelente, vamos. Oye, pues el primer tema del que hablábamos, el informe. ¿Qué con nueva ocurrencia? Sí traemos de todos modos un poquito de regreso tuyo, Aminadab. ¿Con qué nueva ocurrencia nos va a salir el presidente el día de hoy? Hoy, jueves 1 de septiembre. Miércoles.
Los jueves, perdón. ¿Qué Sí. pasó? Oye, Vives tú eres el que estás temporal. mal, pero Berman es el que Es trae que, las fechas cuatrapeadas. y ya malinformé al Claro. público. Tienes toda la razón, porque hace rato dije miércoles. Es que normalmente nosotros lo grabamos en miércoles, pero hoy sí lo estamos grabando en jueves. Disculpen ustedes, querida audiencia. Vives público. atemporalmente tú. Y no, oye, la gente va a decir en qué año vivimos, pero bueno, no te preocupes, de todas maneras, no pasa nada. A ver, el problema es que fíjate, qué bueno que Berman aludía al principio de que ese es el informe X del presidente. Es el informe X porque, según él, tiene la costumbre de que no rinde cuentas, no se encarga de explicarle a los mexicanos cómo está la situación del país, cuál es el avance del estado de la administración pública o de las políticas públicas o de los temas que son responsabilidad del gobierno, y le encanta pues hacer sus shows, ¿no? Entonces, hoy incluso resulta que va a hacer un informe que va a coincidir en tiempo con la sesión del Congreso de la Unión, de la instalación que es hoy a las 5 de la tarde, y entonces eso pues ya obligó a que el presidente del Congreso, que es Santiago Krill, que ya rindió protesta ayer, pues ya dijo que no va a poder asistir, ¿no? O sea, cuando se supone que ya el presidente ahora va a querer como antes tratar de revivir el Día del Presidente, ¿no? Porque hace muchos años, recordemos que cuando había la presidencia imperial, pues el 1 de septiembre era un día que se paraban las actividades en el país, era un día que yo recuerdo en alguna población de Jalisco a la que yo iba frecuentemente. Oye, pero imperial esta presidencia que no le tiene que rendir informe a nadie y Bueno, que vive en pero, un palacio. La otra era una presidencia democrática. Esta es la a ver, presidencia no, pero imperial. a ver, la presidencia imperial ya sabemos que son sus émulos, ¿no? O sea, Díaz Ordaz, Echeverría, López Portillo, o sea, finalmente eso es lo que él quisiera, ¿no? Aquellos que salían en los carros descubiertos, que les aventaban papelitos en su traslado ¿cómo se llama? De la Cámara de Diputados, de ahí de Donceles al Palacio Y Nacional, y todo eso, como Miss Universo, así. más o menos. Corto, Entonces, largo, largo. Ay, ¿a poco tú no fuiste a aventarle papelitos o fax o a Calderón? Claro que no. No, yo ni siquiera iba a Palacio Nacional, no te preocupes. Pero bueno, el tema es que este señor, pues ahora quiere que la atención sea otra vez para él, ¿no? O sea, era lo que pasaba antes. Y justamente recordamos que uno de los avances que tuvimos en la transición era que, en primer lugar, el presidente de la República, pues ya tenía que, empezó a mandar el informe cuando ellos dijeron que Calderón era legítimo, empezó a pasar lo que vendrá en la tarde, que el secretario de Gobernación entregará el documento ahí en la Cámara, etcétera, etcétera. Pero bueno, la novedad no es esa, sino la novedad principalmente va a ser que lo que podemos anticipar es que no va a haber datos ni va a haber hechos en el informe. Se supone que el informe de gobierno, de hecho, se utilizaba durante mucho tiempo, sobre todo los anexos, como una información estadística oficial en donde te venían explicando cómo iba avanzando las finanzas públicas, cómo iban avanzando las políticas públicas, te hablaban de qué cumplimiento había de los programas de gobierno, los objetivos, etcétera. O sea, el informe, pues es un documento como si fuera casi de los que genera el INEGI o los que genera el Banco de México. Eso es una fuente oficial de información. Pero resulta que ahora lo más seguro es que en lo que será sobre todo la parte del discurso, como lo hemos visto ya en los spots con los que estuvo bombardeando este hombre que decía que cuídense de la manipulación en los medios con todo lo que les van a decir, bueno, pues él es el primero. Entonces, lo que va a haber es mucho, no datos, sino percepciones, ¿no? Y justamente hoy por la mañana apareció una encuesta que se difundió por Grupo Imagen, que hizo Berrueto y Asociados, en donde pues es contrastante y es algo que ha pasado todo el sexenio, ¿no? Que mientras la inseguridad crece, la gente está de alguna forma sintiendo que no es un problema tan grave. La economía se cae y sin embargo no todos ven que estamos en una situación cada vez más crítica y más difícil. Hay diferentes indicadores que hablan que el presidente mantiene niveles de popularidad. Entonces, lo más seguro es que lo que diga el presidente, en lugar de justificarse, porque creo que no lo hará, pues va a empezar a decir que las cosas no van tan mal, que la situación económica se está sobrellevando, que no ha sido tan grave. O sea, eso O es lo sea, que espérame. O sea, puede salir como con una frase de este expresidente argentino de estamos mal, pero vamos bien. pues es lo único que le falta decir, porque es que, mira,
Desgraciadamente, si se hace un análisis objetivo con los datos concretos y te pones a ver los indicadores, pues obviamente los indicadores es que la economía no crece, que la inflación está subiendo, estás viendo el crecimiento en la inseguridad pública del que vamos a hablar al final, estás viendo que los temas de la educación está de capa caída, incluso antes de la reforma esta absurda que quieren lanzar, tú estás viendo que sigue sin haber medicinas en los hospitales, a ver, todos los problemas de las responsabilidades del gobierno que no se cumplen, ¿no? Sigues teniendo su aeropuerto que dice que es el mejor del mundo, que no tiene vuelos, más que los vuelos de los luchadores, de la tercera cuerda, pues esos son los realmente importantes, porque lo demás pues, no ha generado, o sea, no es un detonador de la economía, ni mucho menos. Entonces, lo más crítico que podemos ver es que sí hay esta tendencia a que al no tener los datos duros y no serles favorables, pues entonces se va a ir al juego de las percepciones. Miren la situación, la gente está entendiendo que estamos atravesando por momentos difíciles, la gente está entendiendo que es el México que nos dejaron los neoliberales, es el México en donde estamos luchando contra la injusticia y por eso estamos repartiendo presupuesto. Entonces, todas estas cosas son las que nos llevan a que lo de hoy, pues desgraciadamente, insisto, no será una rendición de cuentas y mucho menos un balance crítico de lo que es el gobierno, porque eso incluso yo recuerdo que en los tiempos de Miguel de la Madrid, en los tiempos de Salinas, en los tiempos de Fox y los de Calderón, sí se hacían balances críticos por parte del gobierno, o sea, sí trataban de subrayar los éxitos, los logros, los avances, eso indudablemente todos lo hacen, pero no dejaban de recontar también los casos difíciles, ¿no? Sobre todo cuando tenían que, en los tiempos de las crisis cíclicas, pues decir, oigan, pues tuvimos que hacer el pacto y tuvimos que subir los impuestos y bueno, o sea, porque ahí todo tenía que ver. Pero hoy yo lo que veo es que van a dar de muertito, ¿no? Si quieres como anticipar lo que va a pasar hoy en la tarde. Él incluso está reservando todavía sus energías para supuestamente la sorpresa que nos va a dar el 15 de septiembre, que nos tiene así como cuando Catón cuenta chistes en el Reforma y que dice, dentro de 15 días les voy a contar el chiste tal y te va preparando, pues así está el presidente, ¿no? No sabemos con qué va a salir, pero lo que sí sabemos es que es un mundo muy diferente el que él ve desde Palacio Nacional y el que ven sus fanáticos a lo que estamos viviendo los mexicanos en la realidad. A propósito de eso que comentas, Aminadab, ¿le podrías compartir a la audiencia algunos datos de esta encuesta de la que mencionas para que veamos el contraste, ¿no? Justo lo que dices, la realidad, esta percepción que tiene la gente respecto a la realidad, lo que está sucediendo, ¿no? Pues sí, mira, hay algunas cosas. Mira, hay unos primeros datos donde habla que hay un 36% de mexicanos encuestados que sienten que el país está estancado, pero otro 36% piensa que estamos avanzando. O sea, que ahí hay una división de opiniones. Pero resulta que hay un 60% que tiene una opinión buena o muy buena del presidente, ¿no? Entonces, eso, insisto, tiene que ver más con su capacidad mediática que con los logros que tenga su gobierno, ¿no? Luego, porque a la hora después viene otra pregunta curiosa que dicen que el 49% no le confiaría las llaves de su casa al presidente, ¿no? Dices, no, pues yo sería de los que no. Sin embargo, el 57% está de acuerdo en la forma en la que está gobernando. O sea, confío en ti, pero mejor quédate afuera de mi casa. Sí, exactamente. Y luego, pero el 57% dice que está de acuerdo en cómo está gobernando, pero la mitad piensa que las cosas se le están saliendo de control. Cuando tú ves lo que ocurrió con la inseguridad o lo que sigue pasando en los estados en donde hay narcobloqueos y hay violencia y quema de tiendas y todo aquello, era como para que en otros casos se hablara de que estamos en una zona de guerra, de que estamos como en Irak, como en Afganistán, no sé, como en Somalia, pero sin embargo aquí la mitad solo piensa que se le están saliendo las cosas, ¿no? O 40% dice que tiene bien en sus manos las riendas del país. Luego hay todavía un 58% que a pesar de la crisis, a pesar de la inflación, a pesar de la pandemia y todo eso, piensa que estamos mejor que antes. O sea, dices, caray. Y luego hay también una mayoría, un 53% que dice que se ha trabajado mejor por las personas, otros que consideran ¿cómo se llama? Que se ha beneficiado de este gobierno en respecto a lo que pasaba con los gobiernos anteriores, la mitad piensa eso. Entonces, todos esos indicadores dicen
que hay una percepción que es diferente a la realidad, pues, o sea, y eso, pues, es algo que tiene que poner a pensar, en primer lugar, porque no hay una narrativa de crítica y de contraste que haga un balance, porque finalmente es tan abrumadora la presencia mediática del presidente que lo que hacemos en estos programas y en todos los medios que nos apoyan, la verdad es que es algo que no le ha logrado hacer un contrapeso, ¿no? O sea, hay, por ejemplo, un 44% que piensa que la calidad del sistema de salud ha disminuido, o sea, cuando es un desastre comparado con lo que había antes, ¿no? O sea, fíjate, cuando terminó el sexenio de Calderón estábamos hablando ya de cobertura universal. Y hoy que tenemos 20 millones sin cobertura, resulta que solo el 44% piensa que ha disminuido eso, ¿no? O otros que piensan lo mismo en términos de la educación, cuando es que ahora ya tenemos a la CENTE dirigiendo la secretaría, cuando sabemos que la maestra Delfina tampoco aportó nada y que el sistema se vino cayendo, sobre todo con lo que pasó en la pandemia, con las clases virtuales, donde ya estamos viendo, ya ahora que ha habido regreso, sobre todo en los niveles universitarios, donde hay un problema grave de los grados que se cursaron durante el confinamiento, ¿no? Y hay gente que piensa que han subido los empleos, ¿no? Cuando pues ha aumentado. Por cierto, hoy entra Miss Leti, creo, ¿no? Me imagino que sí. Hoy entra Miss Leti ya como titular de la SEP. Bueno, pero pues el hecho es que de todas formas, mira, con Miss Leti o con Delfina o con lo que sea, pues sigue siendo un desastre, ¿no? Ahora, también hay gente, dicen que ha aumentado la generación de empleos un 46%, cuando pues no. Y hay gente que ha pensado que ha bajado la corrupción. Fíjate, 43% cuando este gobierno da obras sin licitación, cuando se les da a los cuates, donde estamos viendo que las obras se les deshacen porque no hay controles de calidad, porque no se cumplen reglas de operación, ¿no? Entonces dices, todo eso es algo diferente. Y la el único indicador en esta encuesta que habla de algo que tiene que ver con la realidad, sí piensa un 64%, o sea, más de 2/3 de la población, que la inseguridad ha aumentado y ha aumentado mucho o algo, ¿no? Y pues la conclusión de esto, y con esto termino rápido, es que pues hay también 2/3 a los que sí les interesa ver qué va a decir el presidente en el informe, ¿no? Entonces dices tú, bueno, pues ahí ya hay una situación en donde, o sea, es una luna de miel que ha sido demasiado larga a favor de este gobierno. Creo que es algo que tendríamos que hacer notar, porque insisto, la comunicación abrumadora de la mañanera ha limitado mucho el contraste y la crítica que nos haría ver la situación con mucho más objetividad, ¿no? Justo eso es a lo que iba, Minada, porque el martes, durante Cena de Grillos, Octavio precisamente preguntaba de manera muy puntual. Justo para finalizar el programa. Ajá, ¿a qué se debía, no? Precisamente esta percepción por parte de la ciudadanía respecto al gobierno de López Obrador. Y yo en mi intervención yo le comentaba que precisamente es la estrategia de comunicación que tiene, que lo está apoyando de manera abrumadora, ¿no? O sea, Jesús Ramírez Cuevas, los chayoteros que tanto están jode y jode, toda la chairiza, que nos dice a nosotros que nosotros somos los chayoteros, cuando realmente los chayoteros no se han acabado y que son a los que precisamente el gobierno les paga para hacer propaganda, ¿no? Entonces, son ellos, es todo el ejército que tiene Jesús Ramírez Cuevas para estar atacando, digamos, en redes sociales. Y cuando digo atacando, me refiero precisamente a mover toda esta información propagandística por parte del gobierno. Entonces, me parece que eso es lo que está sucediendo, es decir, la estrategia de comunicación es aplastante, ¿no? Lo que le están metiendo, perdón, mucha lana y le están metiendo mucho esfuerzo, digamos, en ese sentido, y pues bueno, les está dando resultado. Ahí están las encuestas, ¿no? Mira, pero hay algo ahí, Berman. Lo primero es que este gobierno sí tiene una estrategia unificada de cómo actuar en estos casos, ¿no? Ellos tienen un mensaje que es repetir lo que diga el presidente. Tienen los medios, no solamente los medios masivos electrónicos. ¿Tú no repites lo que dice Marquito con K? ¿Perdón? ¿Tú no repites lo que dice Marco con K? No, de hecho casi. O sea, no hay una estrategia unificada. No, porque ese es el pedo, cabrón. A ver, pero ahí voy, espérame. El problema es que cuando estamos hablando de un mensaje
cuando tú ves a la oposición que no tiene un mensaje unificado, o sea, empezando porque cada partido y cada organización de la sociedad civil tiene su propio mensaje y su propia causa, que muchas veces ahí sigue habiendo antagonismos ideológicos, sigue habiendo posturas diferentes. Entonces, el tema es que en el caso del gobierno funciona unificado y además sí han desplegado, como dice Berman, insisto, no solamente el tema de los medios electrónicos en donde, bueno, pues hay una compra de espacios para que se difunda la mañanera, hay la incorporación de plumas y de voces y de imágenes que son totalmente a favor del gobierno de una manera, pues, ya ni siquiera autocrítica, ¿no? Yo diría ya muy descarada, ¿no? O sea, tú ves así a los moneros de la jornada haciendo programas en la televisión pública, dices, bueno, pues está bien, ¿no? Eso ya en otros tiempos eso sería propaganda que estaría vetada, ¿no? Pero sin embargo también tienes todo el despliegue en los medios digitales, o sea, tienen a los ejércitos que trolean, que hacen boots, que meten perfiles falsos, que tienen todo este despliegue que en cuanto hay un programa que les llega a incomodar o algún space o cualquier cosa, pues empiezan a enviar todo lo que son las estrategias digitales que hay, pues justamente para bajar los algoritmos, para a lo mejor pedir censura y que ciertas cuentas sean castigadas, o sea, todo eso lo tienen ellos montado y la oposición ni siquiera ha podido integrar un entorno digital, ya no digamos que tenga un mensaje coherente, ¿no? Sino que sea operativo, ¿no? Que sería la alternativa. En absoluto, no tienen una estrategia. Entonces, ¿cómo quieres, Octavio, que yo siga al presidente de mi partido si a veces en mi propio partido tiene muchos espacios, o sea, los espacios que tiene como partido, como grupos parlamentarios, como gobiernos estatales y municipales, pero que finalmente no integran un entorno digital que a mí me esté diciendo qué mensajes puedo mover o qué mensajes puedo decir, o sea, no los tengo a la mano. O sea, así como existe la red AMLO y es eficiente, ¿no han hecho la red K de Marco con K? A ver, digamos, la red de la alianza opositora que se viene haciendo desde hace 2 años es algo que sigue siendo un deseo y casi sigue siendo una utopía, o sea, porque incluso yo no sé quién realmente la desee, porque... Yo creo que mejor nos ponemos de acuerdo, amigos que estamos con Alarraqui, con Martinus, con Marco Avendaño, con Marco Levario Turcón. Mejor nos ponemos de acuerdo nosotros que los pinches partidos. Y tienes otro problema. La chingada, carajo. A ver, espérame, pero tienes otro problema además. Fíjate, los espacios de los partidos luego también mantienen un poco la inercia de ser como el Fibra América, ¿no? De que aquí todos somos muy buenos, lo que hacemos está perfecto, somos los gobiernos mejor evaluados. O sea, no se sale de lo mismo que son, pues ahora sí que las autoalabanzas, ¿no? La autocomplacencia. Y no hay justamente el contraste, que es lo segundo que yo decía, que tendría que haber un mensaje que contraste lo que está haciendo el gobierno. O sea, no hay una visión que te hable de que haya o hagas que la sociedad se preocupe porque el país se está desinstitucionalizando, porque se están perdiendo las capacidades de acción del gobierno. Tú no estás viendo un mensaje que te diga, oye, estas acciones del gobierno son autoritarias y amenazan tu libertad, tu vida, tu libertad de expresión, etcétera, etcétera. O sea, eso que sería como que el ABC de un manual de oposición ante un entorno, un contexto como este, pues es algo que no pasa, ¿no? O sea, resulta que hay unos que, a ver, los debates que se dan en la oposición, mientras que AMLO está feliz de la vida dando sus informes así, ahora sí que a como se le da la gana, acá en la oposición tú no sabes, a ver, ¿vamos a mencionar o no a mencionar al presidente? ¿Vamos a mencionar o no mencionar sus elefantes blancos? ¿Vamos a hablar de Morena porque eso sí tienen impresentables, o lo vamos a enfrentar a él que el 60%, como vimos en la encuesta, lo sigue apoyando? Entonces, resulta que acá es un caos porque unos opinan una cosa, otros opinan otra, y insisto, en el gobierno aunque nos pese, se aplican las máximas de Lenin y de Goebbels y de todos esos que fueron los inventores de esos sistemas. Ahí la línea la dicta, es como, acuérdate que Lenin fue el que dijo que el Pravda es el que tiene que moldear cuál es el criterio del pueblo y del partido, y bolas, y todos siguen en eso, y así funcionan. Y acá que estamos entre gente libre, gente pensante, librepensadores, libertarios, progresistas, humanistas y todo lo que tú quieras. Si eres un libre pensador, cada loco con su tema, pues ese es nuestro problema. Oye, ¿y si eres un libre pensador? Yo pienso de acuerdo a lo que pienso y lo expreso con toda libertad, eso sí. Ya, sal del closet, hombre.
No, a ver, no, a ver, librepensador no soy, porque los librepensadores luego son eclécticos y mezclan diferentes principios. Yo, pues, a ver, si esto lo convertimos no en contar lo que va a ser el informe, si lo convertimos en una clase de filosofía política, hablar de los principios humanistas o en contraste con los liberales, entonces el público se nos va a ir. Así que mejor sigamos en lo que estábamos convocados. Ok, bueno, mientras tanto, vamos a ir a un corte porque ya llegamos a la Esperen, mitad. yo quiero hacer una última reflexión antes de irnos al siguiente tema. En algún momento comentamos en las elecciones del 2018 que López Obrador, y lo comentábamos en grupos, este programa todavía no existía, que López Obrador podría salir a asaltar un banco, lo podían agarrar afuera del banco con las manos en la masa y no iba a pasar nada. O sea, sus niveles de popularidad, él podría decir que era Robin Hood, que era para dárselo al pueblo bueno. Digo, ahí están los sobres amarillos, que resulta que no son corrupción, son aportaciones y todas estas trinches maromas con las que sale López. En algún momento Trump se atrevió a decir, traigo regreso a Aminadab tuyo, en algún momento se atrevió a decir Trump, yo podría matar a alguien en plena Quinta Avenida y no va a pasar nada. Hablando de sus niveles de aprobación, bueno, claro, allá el Estado de Derecho sí opera. Pero como vemos las encuestas, digamos, el resumen de todos los datos que arrojó la encuesta de hoy de Berrueto y de Líbano Sáenz, nos dicen que pues básicamente López Obrador sigue en la misma posición, o sea, sí, la gente puede estar más o menos de acuerdo o no, mitad y mitad polarizada la sociedad de corrupción, o sea, hablando de corrupción, de economía, de seguridad, de lo que quieras. Pero López Obrador sigue siendo una figura muy bien posicionada, muy bien aceptada. O sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué la gente, en qué momento las neuronas de la gente no conectan? Y dices, a ver, cabrón, si está de la chingada la seguridad, la economía, o sea, claro, no toda la gente tiene esa percepción. Claro, los que les toca el sobre cada quincena o cada semana de los programas del bienestar, que claro, no entienden que eso lo estamos pagando todos con los impuestos y que tarde o temprano nos va a pasar la factura y no me voy a meter a los detalles económicos, pero eso es una estupidez. Pero, a ver, lo que decías y a lo que le vamos a entrar ahorita más adelante a la parte de seguridad, o sea, ¿en qué momento no hacen sinapsis las neuronas de la gente? Es porque no comen proteína, cabrón, es porque de verdad la crisis alimentaria está tan cabrona que ya la gente no conecta las neuronas, güey. ¿Qué pasa? Que no dicen, a ver, el culpable de esto es López Obrador. A ver, déjame decirte, a ver, yo creo que el problema es que, a ver, la gente sí funciona y sí es inteligente. Aquí el problema es que la conexión con López Obrador es una conexión emocional que él ha construido por muchos años. O sea, esa fe, ese fervor, eso. Oye, pero no hay una conexión emocional cuando asesinan a una persona cercana a la familia. Y dices, ¿esto está de la chingada? A ver, es que justamente el problema, Octavio, y yo creo que esa es una de las cosas que la oposición no ha entendido, mientras que López le ha dado a la gente estas emociones de la esperanza, de la fe y de la revancha y de la venganza, y porque finalmente las emociones son tanto positivas como negativas, la oposición sigue razonando. O sea, nosotros queremos seguir diciéndole a la gente, hablándole a la neurona, a la sinapsis, pero a través de un proceso que es esencialmente racional y no emotivo. Y ahí el problema es que como la oposición no ha construido un mensaje que justamente apele a que las emociones pueden ser mejores y que puede haber un mejor gobierno en contraste a y la oposición sigue metida en sus dogmas, en sus inercias, en sus cuentos de siempre, en sus pleitos ancestrales, en sus malas imágenes y en las colas que les pisan. Entonces, lo malo es que eso hace que la sinapsis y más bien la forma en que López Obrador logró conectar con los que lo apoyan es algo que es muy difícil de romper porque no hay, en primer lugar, lo que tú decías hace algunos programas, ¿no? Una figura que justamente te cambie la historia y que te cambie el mensaje y que te cambie la narrativa y que te diga, tenemos que movernos hacia otra parte. Eso en la oposición nadie lo está pensando, o sea, porque a lo mejor
un personaje que pudiera asumir ese liderazgo que tiene Andrés Manuel de cómo conecta, o sea, están pensando en otras cosas, o sea, están pensando a lo mejor en otros discursos, en otras explicaciones, en otras plataformas, proyectos de país, lo que sea. A ver, pero no hay me regreso a la el pregunta con contacto. respecto a lo que me estás diciendo. O sea, desde tu óptica, necesitamos que alguien, que un caudillo o una gran figura o un gran opositor venga y le dé un zape a la gente para que las neuronas conecten. Porque dijiste, no hay que hablarle al cerebro, ¿no? Hay que hablarle al corazoncito de la gente, al corazoncito, a las emociones. Entonces, necesitamos que un líder le hable a las emociones para que las neuronas de las personas conecten y digan, el pedo es López Obrador. A ver, te lo voy a explicar muy brevemente para que podamos hacer el corte. Mira, lo que yo he dicho cuando estamos trabajando en narrativa y en mensaje acá en la oposición desde hace 4 años es que el primer problema que le falta a la oposición es que no tiene causas correctas, que el presidente las tuvo cuando dijo que iba a luchar contra la corrupción, contra la injusticia, contra el abuso, etcétera, etcétera. La oposición actual no tiene causas correctas que esté defendiendo, parece que sigue defendiendo los intereses del pasado. Ese es un primer problema. Luego, tiene que haber razones implícitas, es decir, sí, el proyecto, los principios, las visiones, toda esta idea de que tiene que haber democracia, instituciones, contrapesos, equilibrios, pero eso que es una explicación racional de cuál es el orden institucional que necesita el país para crecer y para prosperar, etcétera, etcétera, se tiene que convertir en una emoción explícita, en un discurso que convenza a la gente de que esa es la mejor opción. Y eso es donde no estamos funcionando. Todo esto que estamos diciendo, ciertamente pues puede tener efectos en los que están ya en contra del presidente, eso, pero la oposición no ha construido un mensaje que contraste el mensaje de López, y eso lo vemos en la encuesta. La encuesta lo que nos está diciendo es que la narrativa que domina es la del presidente y no hay algo que le haga un contrapeso, y esa que es una labor que tendría que hacer, yo no digo una gran figura, a lo mejor el que sea el candidato a la presidencia opositor en el 24 tendrá que encarnar eso, pero yo por eso he hablado de que tiene que ser un liderazgo colectivo, tiene que ser equipos que trabajen simultáneamente, insisto, expertos en comunicación tienen que convertir todo lo que es esas causas y esas razones implícitas en la emoción y en el discurso que haga que la gente se convenza. A ver, pero eso es algo que, como tú dijiste hace 2 programas, o sea, ya vamos tarde, sí, en eso vamos muy tarde, porque a estas horas el discurso del presidente ya debería estar siendo confrontado, ya debería estar siendo señalado por un discurso que te hable de que el país tiene que ser de otra forma para salir de la situación, pero no, ni siquiera estamos viendo que haya un fortalecimiento de la misma oposición. Entonces, por eso es por lo que el presidente llega a este cuarto informe como llegaban en el pasado, cuando el cuarto informe era el cenit del poder presidencial, era ya cuando el presidente era el dueño absoluto de vidas y de futuros y de fortunas. Y entonces, pues casi así está López, ¿no? Y pues nos dará mucha pena, pero con datos como los de la encuesta, son demasiado duros contra lo que no ha hecho la oposición en 4 años. Así es. Pues mi hermanito, ahora sí tenemos que ir a un corte, porque si no, Kenneth nos va a colgar. Así que, Aminadab, Octavio. ¿A ti y a mí qué? Amable audiencia, vamos a un corte rapidísimo y estamos de vuelta aquí en La Disidencia. No se vayan. Ya estamos de vuelta, amable audiencia, público conocedor, y pues bueno, retomando un poco del bloque anterior, pues vemos que la percepción que tiene la gente pues es muy distinta a lo que está pasando en el país, pero justo en este segundo bloque, el tema es que cambia las cabezas en las cámaras, tanto en la de diputados como en la de senadores. Ya decíamos al principio, queda en la de diputados Santiago Krill y en la de senadores Alejandro Armenta, después de que se repitió la votación, me parece que en 3 ocasiones, y todo el tema que hay detrás, concretamente en el caso de Armenta,
ya decíamos, está del lado del bando, digamos, de Ricardo Monreal. ¿Qué hay detrás de todo esto, amigos? ¿Qué hay detrás de todo esto, mi querido Octavio, mi querido Aminadab? ¿Cómo Oye, podemos darle lectura a esto? Yo quiero nada más, hijo, es que me dejó un sabor de boca que no puedo no escupirlo aquí, mi querido Berman, el bloque pasado. Escúpele a los otros. Pero a ver, mira, yo tengo que hacer una reflexión obligada. En la Segunda Guerra Mundial, los ataques eran una cuestión muy bien dirigida de ambos bandos por un asunto de disciplina, por un asunto, pues mucho de educación europea. A ver, si iba a haber un atentado contra un tren, sabían que el tren iba a pasar a las 14:57 con 12 segundos. O sea, es una sincronía. Quien ha viajado y quien ha estado en Europa, saben que si te dicen que el camión va a pasar, el camión va a pasar a las 17:22, pasa a las 17:22, punto. O sea, cuando te dicen va a pasar, va a pasar. Pero cuando Aminadab me dice que debe de haber liderazgos colectivos, carajo, a ver, eso no puede pasar como en Europa. A ver, el bombazo no se podría dar en México porque el güey que iba a poner la bomba se quedó dormido, hubo tráfico, se peleó con su mujer, güey. A ver, el pinche mexicano es un cagadero, por favor. O sea, cuando dices de un liderazgo colectivo, Aminadab, y ahorita vamos a pasar a lo que van a ser los liderazgos de la Cámara, no hay sincronía, hermano. O sea, el mexicano no entiende lo que es eso. Dice, Mira, me chingo mi torta de tamal y ahorita voy a poner la bomba. Claro. Sí, claro. Ay, perdón, me quedé atrás de la nopalera, se me extendió un poquito el asunto cuando estaba ahí defecando. Cabrón, el mexicano es una cuestión sui generis. Sí, a ver, yo también soy mexicano y estoy de acuerdo, pero a ver si me tomas la idea del liderazgo colectivo, como cuando hacemos una borrachera y en una puntada de borrachera decidimos hacer algo. O sea, yo pienso que la vaquita. Lo que tú quieras. O sea, el hecho es que, a ver, claro que yo no estoy hablando de que haya aquí una disciplina prusiana, ni que haya una racionalidad así, el rational choice de los yanquis. A ver, no. Yo estoy pensando que el liderazgo colectivo es justamente en el que de cuates, o sea, en muchos sentidos, los que pensamos diferente y creemos diferente nos podemos entender y podemos justamente, en lugar de meternos en los detalles más controversiales y más difíciles y ríspidos, pues ahí sí nos podemos poner de acuerdo, ¿no? No nos vaya a pasar lo que pasó en el Senado, de que, bueno, pues ahora sí que la única forma en que la oposición logró que se destrabara la votación. Espera. Primero dile a la audiencia qué pasó. Ya lo dije. Primero dile a la audiencia qué pasó en el Senado. A ver, lo que sucede, a ver, muy rápidamente. Cada año de legislativo, que empieza en el 1 de septiembre, cuando empieza el primer periodo ordinario, las cámaras tienen que elegir un nuevo presidente. En el caso de la Cámara de Diputados hay un acuerdo que en los 3 años se distribuye la Junta de Coordinación Política y la mesa directiva, que es quien preside la Cámara, de acuerdo, como no hubo mayoría absoluta de ningún partido en esta legislatura, Morena no la ganó, entonces hay una rotación y entonces le corresponde por orden descendente, el primer año preside la mesa, de acuerdo, conforme a cómo se negocia, la presidió Morena y ahora le toca al PAN. Y entonces, para seguir con ese acuerdo, de manera unánime fue electo el diputado Santiago Krill, panista, como el presidente de la mesa directiva. Ahí dijéramos que no hubo problema. Pero en el Senado, que todavía viene arrastrando la conformación o la configuración del 2018, ahí lo que hubo fue justamente el escenario del pleito que Morena trae contra Ricardo Monreal. Ustedes saben que Ricardo Monreal pues, era el presidente del Senado hasta el día de ayer, y entonces lo que ocurre es que pues Morena decide cambiarlo, ¿no? Porque igual lo hubieran podido ratificar. Sin embargo, logra Monreal que uno de sus allegados, que es Armenta, sea el candidato, pero el problema es que hubo una disidencia dentro del propio Morena que hizo que en la primera votación, donde toda la oposición se abstuvo, no obtuvo los votos suficientes para ser electo. Ese fue el problema en la primera votación.
Entonces, hay unas reglas medio extrañas ahí en el caso de las cámaras, pero particularmente en el Senado, que hay una interpretación de que los votos de los ausentes se suman a los de la mayoría. Entonces, como se habían abstenido, los de Morena decían, no, pues entonces que ya quede, porque es como si hubieran votado a favor de Armenta en la primera votación, y la oposición dijo, no, pues ¿cómo creen? Si nuestro voto es en contra. Entonces, hay una segunda votación que queda empatada, que quedan 60 votos a favor y 60 votos en contra, porque hubo 4 votos de los mismos de Morena que pues no dieron el número suficiente. Entonces, la oposición, para destrabar el tema, sin que hubiera, porque la única planilla pues para alcanzar el Senado era la de Armenta, la oposición no había postulado a nadie. En la tercera votación, de manera informal, propusieron a Ricardo Monreal, ¿no? Y entonces eso hizo que Morena dijera, no, y entonces sí, ya muy contentitos, apoyaron a Armenta, que a pesar de que es gente cercana y allegada a Monreal, de todas formas, pues ya no es Monreal, que eso es lo que ellos querían para el asunto de sus consumos internos, de sus corcholatas, de que finalmente anda presentando libros en contra de Andrés Manuel y que trae sus coqueteos con Movimiento Ciudadano. Entonces, finalmente, el protagonista de esta acción es Monreal, en donde yo creo que hizo un alarde de fuerza, al no obstante dejar la presidencia del Senado, hace un alarde de fuerza porque demuestra que él puede descomponer la situación ahí, que todas las cosas que el presidente de la República, ahora que va a querer legislar en leyes secundarias, cosas que tienen que ver con temas electorales, con temas energéticos, con temas, por ejemplo, esto de la iniciativa esta que acaba de mandar para que la Guardia Nacional ya sea dirigida por militares, todo eso, Monreal le acaba de mandar la señal de que, ¿sabes qué? O te alineas conmigo o yo en el Senado aquí te reviento todo. Y sí es una señal que me parece a mí muy fuerte, que está lanzando, ¿no? Y yo lo que no entendí es la oposición, o sea, que jugó ayer un poco el papel de comparsa, ¿no? Porque resulta que son los que son copartícipes de la forma en que se toma la decisión y al final quedan inconformes de que se decidió lo que se había pensado, ¿no? O sea, fueron usados por Monreal y yo creo que eso es lo que sí debería causarles un poco de molestia, pero bueno, vamos a ver, Oye, ¿fueron usados o de alguna u otra forma se sienten cómodos? O sea, digámoslo de forma amigable, Monreal no es un ultramorenista, Monreal es lo más equilibrado que tienen adentro del grupo Guinda. Monreal es un sujeto con el que se pueden sentar a negociar y saben que en Monreal les va a cumplir. O sea, digamos, Armenta va a ser un segundón de Monreal, que pues veremos hasta dónde sus ansias de poder hacen que se desprenda de Monreal y entonces todo el juego se le acabe a la oposición. Pero hasta donde se vio, bueno, pues la oposición, digamos, PRI, PAN, PRD y MC actuaron de una forma, digamos, medianamente racional en el Senado, ¿no? Sí, pero por eso te digo que a mí me extrañó la reacción del coordinador del PAN, que habló de traición y que habló de algunas cosas como un poco fuertes, cuando finalmente, insisto, yo la señal política que detecto ahí es que Monreal les está mandando un mensaje a los suyos de Morena, de decirles, o se calman o yo aquí les hago un relajo y tengo poder para hacerlo, ¿no? Y creo que quedó muy, muy claro. Y obviamente la oposición pues participa de eso, ¿no? O sea, insisto, yo por eso usé a lo mejor dije el término usar de manera muy concreta, pero finalmente pues es también en tono de conveniencia, ¿no? Yo no sé si este tipo de reacciones son también para consumo interno de la oposición, es decir, no, para que vean que nosotros no estamos alineados con Monreal, pero el hecho es que ahí es un punto que puede ser neurálgico para que resulte que todo este panorama que el presidente de la República quisiera, de que las leyes que va a estar presentando en estos últimos años de su sexenio pasaran y que lo que no puede hacer de reformas constitucionales lo haga a través de leyes inconstitucionales y que tengan vigencia en tanto la Corte no las declare inconstitucionales, bueno, pues entonces este tipo de proceder pues abre la puerta de decir, oye, pues no va a estar tampoco eso tan fácil, ¿no? Eso que pareciera muy automático, voy a dar en la torre a línea a través de la ley secundaria, voy a dar en la torre a lo que falta de la competencia en el sector energético, voy a consolidar mis cambios educativos, o sea, todas las cosas que ha venido amenazando y las que amenaza el 15 de septiembre, pues seguramente, pues el problema es que Monreal se va a poner así como que va a vender caro su amor, ¿no? Y se los está diciendo.
Y en ese sentido, yo insisto que la puerta de MC es una puerta entreabierta que puede utilizar y se puede convertir en el candidato que se convierte en el refresco de naranja de la botellita no destapada. Entonces, aguas, porque, o sea, ese tipo de factores sí pueden hacer que haya cambios, no porque la oposición tenga un mensaje, sino porque el propio Morena se puede resquebrajar muy fuerte en eso. Oye, a ver, ya tenemos que prácticamente cerrar este tema y tocar muy rápido el de la seguridad, pero pues hay un asunto que Aminadab, si no te lo suelto aquí, pues no tendría sabor este programa, hombre. Estás enfermo, hombre, no hagas eso. Y también Yo- tiene gripa. Yo hace 2 semanas, sí, y también tengo gripa, hace 2 semanas estuvimos en un evento en el Estado de México donde estuvo Santiago Krill. Creo que incluso te hablé y lo conversamos ahí muy en corto. Uh-huh. A ver, lo voy a decir abiertamente porque vaya, el que pueda tener acceso al contenido de ese, pues, a un video, a un testigo, a lo que sea de ese evento, pues no me va a dejar mentir. Parecía que Santiago Krill estaba pedo, cabrón. O sea, ya, para hablarlo buen cristiano. Pero no le vi articulando una idea sensata. O sea, tenemos candidato y vamos a ganar y lugares comunes, pero ni siquiera articulado, no entusiasma, no prende. Y dicen los que saben, cercanos al líder con K, que es el ungido, va a ser el elegido para la presidencia. Por parte de los pitufos. Entonces, ponerle la presidencia de la Cámara de Diputados, por lo tanto del Congreso de la Unión, no es muy a modo para darle exposición hacia la construcción de su candidatura presidencial, porque si es así, me regreso al evento de hace 2 semanas, qué personaje tan gris. A ver, Octavio, lo primero es que en cuanto al Wow MX.tv presentó. Wow. 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 Wow MX.tv